Buenas noches, licenciada. Le voy a explicar el video de nuestro proyecto que es de las ITS. Primero, ¿qué es una ITS? Las ITS son enfermedades de transmisión sexual, ETS, como sus siglas lo dicen. Son un tema de salud crucial. Las ETS son infecciones que se contagian principalmente por contacto sexual, sin protección. En estos casos, algunas son curables, pero otras pueden ser graves si no se detectan a tiempo. ¿Cuáles son las más comunes? El VIH y SIDA. El VIH-Sida afecta el sistema inmunitario. No tiene cura, pero con su tratamiento se puede controlar. Básicamente, el VIH es una enfermedad que se prolonga, digamos, por el tratamiento, pero como tal no hay cura. La clamidia y la gonorrea, causadas por bacterias, son curables con antibióticos, pero si no se tratan, pueden causar infertilidad en la mujer en este caso. El VPN o el virus de papiloma humano. Algunas cepas causan verrugas genitales o cáncer. Existen una vacuna preventiva. Lo que es el virus del papiloma humano, debe detectarse a tiempo, debido a que sus peores casos pueden causar lo peor que es el cáncer. La herpes genital provoca llagas dolorosas, no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas para poder sobrellevar esta enfermedad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la prevención y detección de las enfermedades de transmisión sexual. Para esto podemos seguir cuatro simples pasos para evitar contagiarnos. Primero es utilizar protección. Como son los preservativos, un ejemplo de estos son los condones que se utilizan antes de tener relaciones sexuales. Segundo paso es hacerse pruebas. Si una persona es sexualmente activa o activo, es necesario que lleve un control o un chequeo regularmente. Tercero, vacunarse contra el VPH y la hepatitis B. Cuarto, hablar con la pareja. La comunicación honesta sobre la salud sexual es vital. Las enfermedades de transmisión sexual más comunes tenemos tres, que son bacterianas, virales y otras. Las bacterianas, estas son curables, pero bajo medicamentos o antibióticos. Las tres principales enfermedades de estas son la clamidia, la gonorrea y la sífilis. De ahí tenemos lo que son las virales. Estas no tienen cura, pero se las puede controlar mediante tratamientos o medicamentos. Las tres principales enfermedades son el VIH, el VPH y la herpes genital. Y las otras tenemos como las hepatitis B y la tricominiasis. De ahí tenemos lo que son las consecuencias en el embarazo. El VIH-Sida puede pasar al bebé en embarazo, parto o lactancia. De ahí tenemos lo que es la sífilis, que es causa malformaciones o muerte al bebé si no se trata. La gonorrea, riesgo de parto prematuro e infección en el bebé. La clamidia, esta puede provocar neumonía o conjuntivitis en el recién nacido. Herpes genital, si hay brote en el parto, puede infectar al bebé. El VPH, o más conocido como virus del papiloma humano. Estas son verrugas genitales y algunos de estos tipos pueden llegar a causar cáncer. Ya tenemos lo que es la hepatitis B y la C. La hepatitis B suele transmitirse al bebé y la hepatitis C es menos común. A continuación se presentará el modelo de la encuesta que se realizó para este proyecto. Consiste en una encuesta de 10 preguntas de respuesta cerrada con 4 opciones de respuesta a cada pregunta. Tenemos la primera, ¿qué tipo de método anticonceptivo conoces? La segunda, ¿sabes cómo se utilizan correctamente los condones? La tercera, ¿qué método anticonceptivo consideras más eficaz para prevenir embarazos? La cuarta, los beneficios de los métodos anticonceptivos hormonales. La quinta pregunta, ¿crees que los métodos anticonceptivos protegen contra infecciones de transmisión sexual? La sexta, ¿qué tan importante es consultar a un médico antes de elegir un método anticonceptivo? La séptima, ¿qué método anticonceptivo prefieres o preferirías por su facilidad de uso? La octava, ¿sabes qué hacer si olvidas tomar una píldora anticonceptiva? La novena, ¿crees que los métodos anticonceptivos son accesibles para todas las personas? Y la décima, ¿qué tan informada te sientes sobre la planificación familiar y los métodos anticonceptivos? A continuación se mostrará los resultados de esta encuesta. Tenemos en la primera pregunta que el 40% de los jóvenes conoce métodos de barrera, un 30% conoce los hormonales y un 20% conoce el IU y un 10% no conoce ningún método. Un 50% sabe usar condones correctamente, un 40% solo sabe usar algunos detalles y un 10% no sabe cómo usarlos. En la tercera pregunta tenemos que el 40% considera que los condones son el método más eficaz, un 40% considera el IU, un 15% considera las píldoras anticonceptivas y otro 15% considera la abstinencia. Tenemos en la cuarta pregunta que un 60% conoce los beneficios de los métodos hormonales, un 30% sabe que previenen embarazos y un 10% no está seguro o segura de sus beneficios. Tenemos en la quinta pregunta que un 70% considera que solo los condones protegen de las ETS y un 30% considera que ninguna protege. Tenemos en la sexta pregunta que un 50% considera que es muy importante consultar a un médico, pero puede decidir por su cuenta un método anticonceptivo. Tenemos que un 30% cree que es muy importante consultar a un profesional y un 20% considera que no es importante, pero puede basarse de información en Internet. En la séptima pregunta tenemos que un 70% prefiere a los condones como método anticonceptivo,
un 20% prefiere las píldoras diarias y un 10% los DIU. Tenemos la octava pregunta, que un 60% sabe qué hacer si se le olvida tomar la píldora anticonceptiva, un 30% sabe que debe tomar medidas pero no está segura de cuáles, y un 10% no sabe qué hacer en dicho caso. La novena pregunta tenemos que un 90% considera que son fáciles de obtener los métodos anticonceptivos, un 10% considera que son accesibles, pero algunos métodos pueden llegar a ser costosos. Tenemos en la décima pregunta que un 60% considera que no está muy informado o informada de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, y un 40% considera que está algo informado o informada, pero le gustaría aprender más. Gracias.